Muchas gracias. Buenos días, hermanos y hermanas. Encantado de estar con vosotros. Y sí, así como lo explicó Guille muy sencillamente, decir que la vasca y el gallego, por la gracia de Dios, el domingo pasado cumplimos 40 años de casados, más 2 de novios. Así que los milagros existen, ¿eh? Vascos y gallegos podemos entendernos si hay amor de por medio. Así que, bueno. Agradecidos al Señor por tantas bendiciones, como cantamos en las alabanzas, compartimos todo lo que hemos cantado del poder y la gracia de nuestro Señor, venimos a alabarle a Él por eso y bueno, y seguimos aprendiendo. Para mí siempre es un privilegio compartir la palabra de tal manera que, salvo que esté en el hospital, ingresado, como me pasó hace unos años con el COVID, pues siempre digo que sí cuando me invitan a predicar, así que siempre es un placer. Quiero compartir con vosotros algo en esta mañana y voy a leer algunos versículos, pero empezando, para aquellos que tenéis Biblia, os digo la cita, en Lucas, capítulo 11, vamos a leer unos versículos ahí en el 33, donde Jesús habla de la lámpara del cuerpo. Lucas 11, 33, dice así en esta traducción que tengo: Nadie enciende una lámpara para luego esconderla, ni la pone debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues si la luz que hay en ti es luz o tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz y no tiene parte alguna de tinieblas, todo será luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Que Dios bendiga su palabra. Es interesante que Lucas pone este pasaje, este texto, estas palabras de Jesús en el contexto de pues unas tensiones que Jesús tenía con los líderes religiosos, los fariseos, y unas discusiones allí sobre distintos temas. Y no digo nada nuevo si recordáis, si digo que Jesús a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, a los líderes, los que más deberían conocer a Dios y darlo a conocer al pueblo, les llamó ciegos y guías de ciegos, por su hipocresía religiosa, porque no eran creyentes de corazón. Y eso tiene que hacernos pensar a nosotros también, sobre todo los que llevamos años caminando con el Señor, de la importancia de mantener bien nuestra vista espiritual, porque el recibir la vista espiritual, pues es una gracia, un milagro de Dios que recibimos cuando creemos en Jesucristo y Él abre nuestros ojos a la fe y podemos ver las cosas de otra manera. La luz del Evangelio, la luz de la revelación entra en nuestra mente y en nuestro corazón y nuestro cuerpo es luminoso. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y sabéis que la ceguera espiritual del hombre, del ser humano, empieza en Adán, allí en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 7, dice que después de haber comido del fruto prohibido, el fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, tanto Adán como Eva, dice que, paradójicamente, y lo pongo entre comillas, se les abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos. Pero es curioso el lenguaje, porque se les abrieron los ojos, de alguna manera, vamos a decir, los ojos de la carne, pero se les cerraron los ojos del espíritu. Así que a partir de ahí, el hombre y todos nosotros, herederos de la naturaleza de Adán, pues del vientre de nuestra madre nacemos con ese pecado al que solamente la obra de Cristo puede liberarnos y traer salvación a nuestra vida, y reconciliarnos con Dios, ese pecado que nos separa de Dios. Pero una de las cosas que hace el pecado es que nos deja ciegos a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Y qué maravilla cuando tenemos ese primer encuentro con Cristo por la fe
y Él abre nuestros ojos. Es algo parecido a aquella experiencia de los discípulos de Maús. No sé si recordáis el pasaje, después que Jesús había muerto y resucitado. Ellos iban camino de Maús, un poco decepcionados, tristes, porque pues creían que ya había terminado todo, y se iban hacia Maús, y de repente el Señor se les aparece en el camino, pero no le reconocen, porque tenían los ojos velados, dice la palabra. Eran discípulos, pero tenían una especie de velo que les impedía reconocer al Señor. Y el Señor parte el pan, y cuando parte el pan, ahí se les abren los ojos y le reconocen. Eso también tiene una enseñanza espiritual para nosotros. Podemos ser creyentes en Cristo Jesús, pero hay momentos que necesitamos una revelación nueva de Cristo, una revelación nueva de Dios. Que se nos abran los ojos ante la realidad de Dios. Yo hace casi 50 años, cuando conocí al Señor, no llevaba gafas. No las necesitaba, era muy joven, tenía la vista un lince y otras cosas. No llevaba audífonos, ahora llevo audífonos. En fin, los años pesan, ¿no? Y vamos necesitando, en el caso de la vista, pues para poder leer, tener unas gafas. Pero también cuando somos creyentes y llevamos muchos años, necesitamos una revisión periódica de nuestra vista a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, porque Jesús está diciendo en este pasaje que del ojo depende que haya luz en nuestro corazón. Y si el ojo no está bien, habrá oscuridad en nuestro corazón. ¿Cuántos quieren tener luz en su corazón y no oscuridad? Todos, ¿verdad? Bueno, aquí podríamos hacer varias lecturas. Una de las lecturas así más superficiales desde mi punto de vista sería, por ejemplo, comprobar cómo la gente que no conoce a Dios, y bueno, incluso gente creyente o gente religiosa, por así decirlo, que están teniendo muchos problemas con lo que entra por sus ojos, y ninguno estamos exentos, todos debemos cuidar lo que vemos con nuestros ojos, ¿verdad? Sin ir más lejos, esta semana salió un informe de una generación de jóvenes a partir de los 20 y tantos años hasta los 30 y tantos que se consideran la generación más infeliz. Lo tienen todo, tienen estudios, tienen muchas cosas, pero hay una infelicidad existencial que les embarga y que les afecta. Y mucho de eso, hay varias razones, pero mucho de eso es las expectativas que esta sociedad consumista, triunfalista y todos los valores que hay en esta sociedad en la que vivimos, y las pantallas. Eso de andar mirando por las redes sociales lo que tienen unos, lo que tienen otros, los que están haciendo los viajes y tal, que hacen gente que tiene mi edad, y yo estoy aquí, y eso produce frustración, y no hay recursos ni habilidades emocionales en muchos de estos jóvenes para llevar eso bien. Y entran en tristeza, en algunos casos en depresión profunda, teniendo salud, teniendo todo lo que uno podría decir suficiente para ser felices. Podríamos pensar también en los efectos del consumo de pornografía, que está haciendo estragos en muchísima gente, y no solo desde el punto de vista moral, sino que psicológicamente está haciendo daño a jóvenes y no tan jóvenes, que según dicen los expertos, y hay muchas organizaciones, por ejemplo, que luchan contra la trata de mujeres y todo eso ahora, que están advirtiendo del efecto del consumo de pornografía en la psicología de los chicos y chicas que la consumen, que adoptan patrones de conducta que después les hacen sumamente infelices o incluso violentos en sus relaciones personales con personas del otro sexo, en la pareja, en el matrimonio, etc. Pueden llevar al matrimonio esos patrones, y todo lo que no sea eso crea frustración y infelicidad, pero lo que sea eso crea violencia y crea otros problemas. Entonces, esa podría ser una primera lectura que podríamos hacer desde el punto de vista de lo que entra por nuestros ojos, en el plano de lo moral, de lo psicológico, de lo emocional. Tenemos que vigilar lo que miramos, tenemos que ser un poquito disciplinados. Pero lo que más me interesa,
porque al fin y al cabo eso es como un síntoma de una ceguera espiritual o una miopía espiritual que es más importante. Y es de lo que Jesús está hablando aquí cuando habla de la lámpara del ojo y la luz o las tinieblas que pueden entrar por el buen o mal estado de ese ojo. ¿De qué ojo habla Jesús? No está hablando tanto del ojo físico. Tú puedes ser ciego físicamente y tener el cuerpo y el corazón luminoso porque tienes una relación personal con Dios limpia, santa, pura, y con una conciencia en paz con Dios. Entonces, puedes ser ciego físicamente y tener luminoso tu corazón, ¿sí? Pero lo contrario puede ser totalmente cierto. Y de hecho Jesús habló de esto en un caso concreto. En Juan capítulo 9 estaba allí un ciego de nacimiento, recordáis el pasaje, le sana y lo manda a los sacerdotes a que verifiquen que estaba sanado y tal. Y lo encuentran por allí y los que estaban buscando ocasión para atacar a Jesús, pues tienen una discusión con él. Este hombre no te puede haber sanado porque es pecador, en fin. Y él dice, sí, me sanó. Bueno, al final de esa discusión lo expulsan de la sinagoga y Jesús se lo encuentra por ahí por la calle, seguramente triste, a pesar de que había recuperado la vista, pero me han expulsado de la sinagoga. Y Jesús dijo estas palabras: para eso he venido al mundo, para que los que ven o creen que ven sean cegados y para los que no ven reciban la vista. Y Jesús está hablando metafóricamente no solo de la vista física, sino de la vista espiritual. Este ciego había sido ciego físico, pero ahora tenía la oportunidad también de ser, no solo ver físicamente, sino ver las cosas del corazón y del espíritu. Platón, un filósofo, habéis oído hablar seguramente, aunque no hayáis leído nada de él, como la mayoría de nosotros, 5 siglos antes, el autor de La República, un libro muy leído, Diálogos de la República, 5 siglos antes de que Jesús pronunciara estas palabras, hablaba del ojo del alma. Y hablaba del ojo del alma como, no en el mismo sentido que Jesús está hablando del ojo, pero sí que como que hay una relación. No digo que Jesús conociera eso, posiblemente sí, posiblemente no. No sé qué alcance había tenido en la cultura. No nos olvidemos que Jesús se crió en Galilea. Galilea estaba muy influenciada por el pensamiento griego. Había muchos extranjeros allí, muchos griegos, había una mezcla. Por eso los judíos a los galileos no les caían muy bien. Jesús se crió ahí. No sé si Jesús habría escuchado alguna vez esto a través de los romanos que adoptaron la cultura griega. No lo sé, tampoco importa. Porque Jesús le da un significado completamente diferente. Pero es interesante que ya Platón, 5 siglos antes, hablaba del ojo del alma. Lo que pasa que él, como todos los filósofos, creían que el ojo del alma era la razón. Es decir, la capacidad racional del ser humano, del hombre, de poder entender aquellas cosas que no se ven en el mundo físico, que traspasan lo de los sentidos, ¿no? Entonces los filósofos se devanaban los sesos, luego Aristóteles y otros, cómo captar aquellas cosas trascendentes con la razón, endiosaban a la razón. Y bueno, solo decir que la realidad, que siempre es tozuda, contradice rápidamente que la razón no es suficiente para entender las cosas del espíritu, porque tenemos personas brillantes, inteligentes, y Platón mismo lo vio en sus días, y que son inmorales, o que son egoístas, o que no son personas espirituales. La inteligencia, la razón, el razonar, el intelecto no es suficiente para conocer a Dios y no es suficiente para tener una espiritualidad como la que Cristo vino a darnos, que nos liberadora, que nos libere del poder de ese pecado que nos enceguece, como a Adán y Eva les encegueció y nos enceguece a nosotros también. Es interesante lo de Adán y Eva porque, como digo, dice que se les abrieron los ojos, pero se les cerraron los ojos de la fe y tenían vergüenza de verse desnudos. Es la primera vez que se ven desnudos. Dios les dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque ellos no lo sabían. Pero de golpe se vieron desnudos, pero mal, feo. O sea, de una forma, ahí empieza ya quizás los sentimientos de vergüenza, a la vez de lujuria, de
todo lo que el pecado trae consigo. Pero también hay otro efecto. Tuvieron miedo de Dios. Aquel Dios que se paseaba por el huerto y con el cual habían hecho tantos proyectos de construir y de ponerle nombre a todos los animales y de cogobernar la creación, de repente le producía miedo a Adán. O sea, el efecto del pecado es tremendo, cómo nos separa de Dios. Ahora, ¿qué es un ojo maligno? Porque Jesús habla, si tu ojo es maligno, todo tu corazón está lleno de oscuridad. ¿Qué es un ojo maligno? Bueno, podríamos decir muchas cosas, yo solamente quiero mencionar un par de ellas. Pienso en un ojo maligno, desde el punto de vista espiritual, es el ojo del malpensado. Todos a veces tenemos esa tentación, porque somos humanos, a pensar mal, a desconfiar, una mirada mal pensada hacia los demás. Incluso en algunos casos de la Biblia tenemos mal pensados hacia Dios, como que Dios era, pues les estaba tratando mal, les estaba haciendo daño. Y es una mirada que trae oscuridad a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Personas mal pensadas, en la Biblia aparecen varias. Me viene a la mente, por ejemplo, los hermanos de José. José, recordáis que era hijo de Jacob, tenía varios hermanos, era el menor. En aquel momento era el menor, después nació Benjamín, pero José era un soñador y tenía la inocencia de venir y contarle a sus hermanos, que eran mayores, que ya estaban, digamos, un poquito torcidos en su espiritualidad. Y claro, venía él todo inocente y les contaba un sueño. Y entonces los hermanos entendían el sueño y decían, pero ¿tú estás diciendo que tú vas a reinar sobre nosotros? ¿Qué te has creído? Tal. Y primera lección, ten cuidado con quien compartes tus sueños más profundos. Porque si te topas con un mal pensado, te va a machacar o te va a afectar de alguna manera, que es lo que le pasó a José con sus hermanos. Hay personas que son mal pensadas por sí, que están siempre viendo a los demás con desconfianza, con prejuicios, con este me la va a jugar. Es muy duro vivir así. Por eso es que el primer efecto es negativo para uno mismo. El mal pensado es la primera víctima de ser mal pensado, porque no puede confiar del todo en nadie. Siempre está pensando que alguien se la va a jugar, que alguien le va a hacer... Y esto es una enfermedad espiritual del corazón. Se vuelven cínicos. Es una mirada que trae oscuridad espiritual a nuestra vida. Y tengo que decir con dolor, bueno, que el dolor de la realidad, que todos podemos ser a veces mal pensados y tener prejuicios y tal, y tenemos, en el mismo momento en que el Espíritu nos muestra que estamos teniendo esa actitud, esa mirada hacia otros, hacia mis pastores, hacia mis hermanos, hacia mi pareja, hacia mis hijos, tenemos que rechazarla en el nombre de Jesús y pedir al Señor que nos dé una mirada diferente, como Jesús miraba a la gente. Bueno, eso vamos a hablar ahora después. Otra mirada negativa, y es la mirada egocéntrica. Es la mirada donde yo soy el ombligo del mundo y todo tiene que girar en torno a mí. Entonces la persona que tiene una mirada egocéntrica de la vida, de los demás, incluso de sí mismo, y de Dios, cuando llega a conocer a Dios, si no recibe, no acepta el trato de la cruz en su vida, me refiero a que renuncie a esos pecados conscientemente, aún siendo cristiano, aún viniendo a la iglesia, puede llevar mucho tiempo encadenado a esa actitud egocéntrica. Y es triste ver hermanos que a veces están rozando y chocando con todo el mundo porque tienen esa mirada egocéntrica. Todos tienen que preocuparse por mí, todos me tienen que saludar, todos tienen que llamarme por teléfono si estoy enfermo, pero él o ella no devuelve con la misma moneda, no hace lo mismo. Y aunque lo hiciera
y a ti no te retribuyeran, no te correspondieran, ¿qué actitud más cristiana que aceptar eso con amor y decir, bueno, pues una mirada distinta? No se habrán dado cuenta. Esa es la mirada de alguien que no tiene una mirada egocéntrica o que no es mal pensado. Entonces, pienso a veces en Betania, seguro que Guille y María Esther ya me habrán escuchado decir esto, pero comparto esa actitud del creyente que está esperando que todos los miren a él, ¿no? Dios, que se preocupe de sus necesidades, los hermanos, la iglesia, a ver qué me pueden ofrecer para que yo esté bien, ¿no? Y es como ese tipo de ovejas, ¿no? Que la comparación de los creyentes que están todo el tiempo, Señor, ayúdame, Señor, protégeme, Señor, sálvame, prospérame. Es la oración de las ovejas. Pocas veces es, Señor, no me des nada más, que tengo más que lo que es suficiente, lo que Cristo hizo por mí, alabarlo al Señor. Y si me ibas a dar algo a mí, dáselo a aquel hermano que necesita más que yo. Esa es una actitud muy diferente, es una actitud luminosa, pero esa actitud luminosa viene a nuestro corazón cuando nosotros cambiamos nuestra mirada con la ayuda del Señor. Entonces, la mirada egocéntrica, fijaros, por ejemplo, en la Biblia, Simón el Mago. No sé si recordáis, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, había habido un despertar espiritual en Samaria por el ministerio de Felipe, que era evangelista, había ido allí y se habían convertido un montón de personas y seguían convirtiéndose. Entre ellos se convierte un hombre, dice la Biblia, que se llamaba Simón, que había sido mago y había engañado, más que mago, era un ilusionista, había engañado a la gente con sus artes mágicas y para sacarles dinero. Él se convierte y se integra a la iglesia, es uno más de los discípulos. ¿Veis que no es suficiente con tener un primer toque del Señor? Hay que dejar que Dios vaya obrando liberación y sanando nuestra visión. Pues él tenía una visión distorsionada. Entonces, claro, por ahí vienen los apóstoles y empiezan a orar por los creyentes, los nuevos creyentes, y ve que reciben el Espíritu Santo y empiezan a obrar milagros, empiezan a hablar en otras lenguas, empiezan a pasar cosas extraordinarias que él nunca las había visto, siendo mago como era. Entonces le atrae eso. ¿Y qué va? No tiene mejor idea que ir siguiendo su mirada y creyendo que, como decía Quevedo, ¿no? Cree el ladrón que todos son de su misma condición. Bueno, él pensaría que los apóstoles vendían eso, porque él ganaba dinero con la magia. Entonces va y les ofrece dinero. Y Pedro, vamos, no hubiera querido estar yo delante de Pedro en una circunstancia así, porque Pedro tenía su carácter también. Y le echa un rapapolvo, bueno, lo tenéis ahí en Hechos capítulo 8, y dice, ¿pero qué estás diciendo? Vete de aquí y ruega a Dios que tenga misericordia de ti, porque en prisión de maldad y oscuridad estás. Y por favor, que eso no me pase, después ya le entró miedo, ¿no? Orad vosotros por mí. Bueno, no sabemos qué pasó con Simón el Mago después, pero es la mirada de un hombre que acude a Dios, pero esperando recibir algo a cambio. Es una mirada comercial. Y él, lo más probable es que si recibía el Espíritu Santo iba a hacer lo mismo. Iba a cobrar para sanar a los enfermos. Lo más probable, porque con esa actitud no se podía esperar otra cosa. Prisión de maldad, oscuridad en el corazón es lo que tenía Simón el Mago. Así que esa mirada es muy perjudicial y tenemos que pedir a Dios que cambie cualquier cosa parecida que haya en nuestro corazón. Me viene a la mente una anécdota que conozco de primera mano de la gente que la vivió. En los años 80 aquí porque esto es importante, por eso me viene la anécdota, porque la mirada que tengamos no solo que produce oscuridad en nuestro corazón o luz, pero también condiciona la forma en que nosotros vemos a Dios, vemos a los hermanos y nuestro servicio a Dios, nuestro ministerio lo condiciona. Por ejemplo, en el caso de Simón, o una persona con el espíritu de Simón, podría ser un creyente en la iglesia que esté haciendo cosas bien, pero esperando algo a cambio.
Y cuando no hay algo a cambio, lo que sea, una gratificación personal, una medallita, que lo honren en público, o que le den un cargo en la iglesia, o que le ayuden económicamente para alguna cosa, entonces, problema. La mirada contraria, la mirada luminosa es la mirada del creyente que quiere dar por agradecimiento a Dios y por amor a los hermanos. No espera nada a cambio, al contrario, ya tiene mucho y quiere dar. ¿Y cómo puede afectar eso incluso al liderazgo de una iglesia? En los años 80 decía, esta anécdota me la contaron hermanos que estuvieron en esa reunión, el alcalde de entonces, Enrique Tierno Galván, que era un alcalde muy prestigioso, muy conocido, le llamaban el viejo profesor, un hombre un intelectual. Fue alcalde de Madrid varios años, 7, 8 años. En los años 80, al principio, cuando acababa de empezar su mandato, un grupo de pastores de aquí de Madrid fueron a entrevistarse con él, le pidieron una audiencia y entonces pues se le recibió. Era la primera vez, posiblemente en la historia, que un alcalde tan importante recibía a un grupo de líderes evangélicos. Veníamos del franquismo, de todo eso. Acababa de proclamarse la ley de libertad religiosa. Y este grupo de líderes evangélicos que fueron allí llevaban una lista larga de reivindicaciones históricas, ¿no? Que todo lo que nos debe España a los protestantes, a los evangélicos, ¿no? Todo lo tal. Y fueron con esa lista, más o menos la tenían en un bolsillo, no sé dónde la llevaban. Y el alcalde les recibe muy amable, muy sonriente, le dice, muy bien, bienvenidos aquí a la casa de todos los madrileños, al Ayuntamiento de Madrid. Soy muy bienvenidos, pastores y tal. Bueno, decidme, ¿qué tienen los evangélicos de Madrid para ofrecerle a la ciudad? Y dice que se quedaron a cuadros, porque les rompió todo el discurso. Dice, nosotros íbamos a pedir, con una lista de reivindicaciones, ¿qué tienen los evangélicos de Madrid para ofrecer a la ciudad? Y le rompió todos los esquemas. Bueno, no es una crítica, ¿no? Pero es una anécdota que a mí me habla un poco de eso. Cambia la actitud del creyente, sea un líder o no sea un líder, que está pensando en qué puedo dar, cuánto más puedo dar y cuánto más puedo ayudar allí donde Dios me ha puesto. Es otra actitud completamente distinta que la de el creyente oveja, ¿no? Es muy distinta, es dar vuelta al calcetín completamente. Último ejemplo de mirada negativa es la mirada miope, materialista, que todo lo traduce y todo lo ve en términos de... es como, como vive la sociedad. Sabéis que cada vez más, en el mundo en que vivimos, lo que se llama la sociedad de consumo, aún en las democracias, los grandes líderes mundiales, no solo los que ponen la cara, los presidentes, sino los que gobiernan las grandes poderes económicos, que más o menos guían a los países, las naciones democráticas, desde atrás a veces, un poquito, influyendo, haciendo lobby. Ven cada vez más, esto no lo digo yo, lo dicen expertos, a los ciudadanos, no como ciudadanos, que ciudadanos es una palabra muy importante, sagrada en la democracia desde la época de los griegos. Ciudadanos es tener derechos y ser iguales y tener una relación con el Estado de colaboración, pero de que me está sirviendo el Estado a mí como ciudadano. Soy un ciudadano. En la época de los romanos era algo muy respetable eso. En vez de ciudadanos se nos ve como consumidores, como usuarios, cada vez más. Consumidores y usuarios. ¿Sabés que esa mentalidad en la iglesia se mete también? Se nos mete. Y entonces, en vez de ser ciudadanos del reino, miembros los unos de los otros del cuerpo de Cristo, a veces nos vemos, o se nos enseña, o nosotros mismos nos vemos, como usuarios o consumidores. Venimos a que se nos ofrezca algo en la iglesia, a ver un espectáculo a veces, o a recibir, pero no a dar. Es muy distinto, ¿sí? Hay un ejemplo que Jesús contó en Lucas capítulo 12, en el capítulo siguiente. Un hombre de la multitud dice que vino
Está, para los que estáis apuntando, Lucas 12, 13 al 21. No lo voy a leer todo, pero conocéis la historia la mayoría. Un hombre de la multitud viene y le dice a Jesús en medio de una reunión que estaban allí: Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús le dice: bueno, ¿quién soy yo para dedicarme a eso? ¿Quién me ha puesto por juez para esas cosas entre vosotros? Pero le cuenta una historia y le dice: había un hombre muy rico que tenía mucho y que de repente sus bienes se multiplicaron, sus cosechas se multiplicaron, aumentaron, tuvo un excedente, diríamos en términos económicos hoy, de la cosecha. Y dice: ¿qué haré?, se pregunta. Esa pregunta interesante. Según cómo sea tu mirada, tu visión espiritual, pues vas a responder desde una luz o desde una oscuridad. Este hombre tenía oscuridad en su corazón, la oscuridad de la avaricia. Entonces, ¿qué haré? Y se responde: ya sé lo que haré, porque podía haber dicho: voy a dar todo este excedente a los pobres y voy a ayudar a la gente que lo necesita. Pero no dijo eso. Ya sé lo que haré. Construiré graneros más grandes y amontonaré todo eso y me diré a mí mismo, porque estaba solo: alma, repósate, descansa, come, bebe y gózate, porque tienes ya para muchos años. Tienes acumulado para muchos años. Esa es la actitud de que tiene una mirada materialista de la vida, egoísta. ¿Y qué le dice el Señor? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has amontonado, ¿para quién va a ser? ¿Cuánta gente vive así? Es un mensaje tan sencillo, pero tan poderoso, porque es tan actual. Era actual hace 2000 años y es actual hoy. El materialismo, la mirada materialista. Así que estas son miradas negativas, podríamos añadir, pero la mirada egocéntrica, la mirada mal pensada, la mirada materialista, esta forma de mirar a Dios incluso, a la iglesia, a los hermanos y a nosotros mismos, no solo que es distorsionada, sino que trae oscuridad a nuestra vida, como hemos visto. Ahora, qué diferente la mirada espiritual. ¿Cómo miraba Jesús? Ahí en Mateo capítulo 9, por ejemplo, cuando está Jesús ante la multitud, dice que mientras los discípulos estaban preocupados, porque los discípulos no tenían la visión y el corazón de Jesús, eran más, no sé, materialistas, un poco más ignorantes todavía, y dice que miraron y lo único que vieron fue un problema. Aquí tenemos 5.000 personas más las mujeres y los niños que dentro de unas horas van a tener hambre y esto va a ser un problema. ¿Veían qué cosa en la multitud? Un problema. Esta gente es un problema. Esa era la mirada de los discípulos. Hay que darles una solución, que se vayan pronto, despídelos para que puedan ir a comer a sus casas. Y Jesús les dice: dadle vosotros de comer. Pero antes de decirles darle vosotros de comer y hacer ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces, dice que Jesús los vio a la multitud y los vio como ovejas sin pastor. Los vio con compasión, se compadeció de la multitud. Esto es muy importante. Según la mirada que como creyentes tengamos, seamos un creyente más o tengamos un liderazgo influyente, vamos a ver a los demás como una molestia o con compasión. Y Jesús tenía esa mirada y debe ser nuestra mirada. Si nuestro ojo está en la compasión de Cristo, pues nuestro corazón va a estar lleno de luz y nuestros actos van a responder a ese corazón lleno de luz. Me gustó mucho un testimonio que escuché hace poco de un pastor muy conocido de América, pero él contaba su testimonio de cuando recién se convirtió y contaba esta anécdota, dice: yo me convertí siendo un adolescente, estaba en el instituto y el día que me convertí, al día siguiente, salí del instituto y cuando iba por la acera me encontré un mendigo y me puse a hablar con él. Me dio pena, me sentí me dio lástima. Entonces me acerqué a él, hablé, le pregunté cómo se llamaba, me dijo no sé qué, y dice: mira,
te invito a comer una hamburguesa. Vamos ahí no sé si al McDonald's o al Burger King, lo que haya más cerca. Y vienes y me cuentas tu historia. Él era un adolescente, pero se llevó al mendigo al McDonald's, le invitó a comer y a darle una conversación. Y entonces sintió tal carga que decidió hacerlo una vez a la semana. Iba cada semana, un día fijo, lo buscaba, se lo llevaba a comer. Y era lo que podía hacer como adolescente con el dinero de la poca paga que tenía. Pero es lo que hizo. Y en esa conversación un día le dice, dime, ¿dónde vives tú? Le digo, yo vivo ahí, donde me encontraste. Dice, no puede ser. Le dice, sí, ahí estoy siempre. Pero, ¿estás todos los días ahí o te vas cambiando de calle? No, llevo años en esa misma acera, en ese mismo lugar. Y entonces él se da cuenta que él llevaba ya como 4 cursos del instituto y pasaba todos los días por ahí, delante del mendigo, y nunca lo había visto. Pero cuando él recibe a Cristo en su corazón, se le abren los ojos de compasión y lo ve. Y ve a un hombre al que podía darle algo, aunque sea una hamburguesa, un rato de conversación. Es un ejemplo de esto que hablamos. Cuando tu mirada, mi mirada, están limpias, sanadas, tenemos la mirada de Jesús salvando la distancia, pues nuestros ojos están abiertos de otra manera a las necesidades de los demás, vemos a los otros de otra manera, no como si no existieran. Tengo que ir terminando, solo un par de cositas. Otra mirada que tenemos cuando estamos, nuestra mirada es sana espiritualmente, yo digo es la mirada de Superman. ¿Saber cómo miraba a Superman? Que miraba lo que no se veía, ¿no? Tenía ojos de rayos X. Bueno, en 2 Corintios capítulo 4 dice que nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. La mirada que como creyentes podemos tener por medio de la obra de Cristo y por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, es una mirada que ve más allá de lo que ve todo el mundo. Una mirada trascendente, una mirada que puede ver el obrar de Dios en el mundo, en una persona. Jesús veía el corazón de las personas. Y veía el potencial. Y entonces cuando otros veían una persona, no, este es un torpe, por ejemplo Pedro, ¿no? Que negó 3 veces al Señor, no vale para nada, está fracasado, no sirve para ser un discípulo, menos un apóstol. Pero Jesús veía el corazón y veía otra cosa, tenía otra mirada para Pedro. Por eso Pedro llegó a ser quien fue. Y necesitamos esa mirada como creyentes. Y podemos tener esa mirada de Jesús que ve el corazón, no los errores, los problemas, los defectos que todos tenemos. Tiene una mirada más compasiva y más trascendente. Termino con una conclusión. Hay otro pasaje donde Jesús sanó a un ciego. Jesús sanó a varios ciegos, como hemos visto, y todas esas sanidades tienen una enseñanza espiritual, porque Jesús no vino a sanar a todos los ciegos físicos, aunque sanó a muchos, pero a través de ese milagro de sanidad estaba comunicando algo. Y uno de los ciegos que sanó en el capítulo 8 de Marcos era un ciego al que Jesús le escupe en los ojos. Bueno, se lo lleva afuera y hace una cosa muy rara, le escupe en los ojos y le pregunta, le dice, límpiate, dice, ¿ves? Y el ciego dice, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Y entonces el Señor le pone las manos sobre los ojos otra vez y en esa segunda intervención dice, ahora sí, ahora los veo y de lejos. Los veo y los veo de lejos. Y a mí me enseña algo ese pasaje que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, que podemos pedirle al Señor que nos sane nuestra visión espiritual. Podemos pedirle que nos dé una visión luminosa, que lleve luz a nuestro corazón. Pero a veces no es suficiente una primera intervención, a veces es un proceso. A este hombre
le hizo un milagro el Señor. Pero es curioso ese detalle, ¿no? Que al principio veía a los hombres como árboles. No sé cuántos de nosotros que un día recibimos a Cristo, yo recibí a Cristo con 16 años y enseguida empecé a entender cosas que antes no entendía de la Biblia y empecé a ver muchas cosas que antes no veía en mí mismo, en los demás, en Dios, que se me fue revelando su persona, su carácter, su voluntad. Eso es lo que nos pasa a todo creyente cuando recibimos a Cristo y el Espíritu Santo empieza a obrar por medio de su palabra en nosotros. Bueno, pero en mi caso, por lo menos, y pienso que muchos, a veces hay un proceso donde en algún momento dices, bueno, veo, pero veo más o menos. Sí, veo a mi hermano, sí, como potencialmente un líder, tal, pero lo veo medio... No lo veo con todo el amor que tenía que verlo, lo veo como un árbol, ¿no? Y necesitamos que el Señor haga otra vez nos dé un toque para abrir del todo nuestros ojos y entonces ver desde lejos, una mirada trascendente. Yo te animo y me animo a que revisemos el estado de nuestra visión espiritual, nuestro ojo espiritual, el ojo del alma que diría Platón, o el ojo del espíritu que podíamos decir nosotros a la luz de la palabra de Dios. Que le pidamos, ¿sabes? Yo cuando me hice las gafas fui a una óptica y me pusieron una máquina ahí y me hicieron ver, me acuerdo la primera vez que quise engañar al de la óptica, no sé por qué tontería, y empecé a decir, las primeras las veía bien, la segunda más o menos, y las terceras veía unas manchitas y empecé a decir todo seguro, A, E, W, no sé, W, no sé qué, y me dice, ¿tú no usas gafas para conducir? Le digo, sí, ¿y por qué no te las pones? Me dice, bueno, y al final me las puse y veía mejor, ¿no? Pero vas a un especialista que te mire la vista. Bueno, cuando vamos a la palabra de Dios en oración, cuando vamos al Señor le decimos, Señor, quiero ver las cosas como tú las ves. Y puede ser que sea una circunstancia que no ves salida. Bueno, Señor, permíteme verla con fe, con esperanza, como tú la ves. Una circunstancia económica, una circunstancia laboral, una circunstancia de salud, una circunstancia familiar, un conflicto. Señor, permíteme ver lo que tú ves, no lo que yo veo. Abre mis ojos y el Señor lo puede hacer. Y si necesitamos una segunda intervención, pues el Señor lo hará. Amén. Que el Señor nos ayude. Necesitamos ver con claridad, necesitamos luz y este mundo necesita, no solo necesita a Cristo, pero necesita también que la iglesia de Cristo sea una iglesia con un corazón luminoso, que pueda mirar como Cristo ve y actuar como Cristo quiere que actuemos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por esta iglesia, por cada hermano o hermana que están aquí. Que tú puedas ayudarnos, Señor, a mantener nuestra visión espiritual y nuestro corazón limpios y lúcidos, Señor, bien preclaros para poder ver las cosas como tú las ves y poder amar como tú amas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano.